vertical del flujo. Y si nosotros evaluamos, ¿no? Desde el punto de vista de la geometría analítica esta función, vamos a ver que esa función puede ser representada por dos curvas las cuales se cruzan a 90 grados. Es decir, phi en el campo, ¿no? de, de la geometría analítica y el cálculo diferencial integral, phi representa curvas que se interceptan en el espacio en dos dimensiones. Para quien tenga interés, ¿no? por las técnicas numéricas, como ser diferencias finitas, elementos finitos, eh, son técnicas que buscan, ¿no? hallar una función para phi dentro del campo X y Z, y dependiendo del tipo de problema, se arma una ecuación diferencial de segunda orden que después se integra, ¿no? en función a condiciones de contorno para hallar una solución analítica, ¿no? al problema. Estos son temas para quien tenga interés, ¿no? de profundizar más en un asunto de tesis de grado o posgrado, ¿no? a nivel de maestría y doctorado. Actualmente hay programas, ¿no? ya que traen la solución con funciones integradas, como ser el Plaxis, Geo5, GTS-NX, son programas, ¿no? que permiten hacer esa evaluación, ¿no? del flujo bidireccional de fluido a través de un medio poroso, ¿no? Vamos a ver si da tiempo en el semestre de ver de alguno de esos programas, cómo funcionan. Y una de esas curvas representa el camino del agua o la línea de flujo. Lo voy a poner aquí de forma un poco más coloquial y didáctico. Una línea que compone phi es el camino del agua, que también el camino del agua en el medio poroso, o lo que generalmente, ¿no? en hidráulica de presa se llama línea de flujo. La otra línea, parte de la solución de phi, representa línea equipotencial. ¿Qué es una línea equipotencial? Es una línea que representa la carga hidráulica que tiene el agua a, a una determinada, eh, en un determinado punto del trayecto de la línea de flujo. Lo vamos a entender de forma un poco más gráfica eso, pero de momento sí puede ser solucionado
o por la vía analítica, buscando funciones, integrando, ¿no? Muchas veces ese es un problema complejo porque significa la resolución de muchas ecuaciones, ¿no? Con muchas incógnitas, lo que se hace a través de hoy en día de procesos computacionales, pero lo importante es que entiendan que Lo puse del lado de phi Ocea Tutela. representa, ¿no? Dos curvas que Qué se grave cruzan ahí. a 90 grados, No sé si eres... siendo una el camino del agua en el Y medio sin el agua poroso, que uso lo el Ocea llamamos Tutela, por vamos a línea ver. de flujo, y la otra, perpendicular a la línea de flujo, es mi línea equipotencial que representa la carga hidráulica que tiene ¿Mm? una línea de flujo en un ¿Dónde determinado está comiendo la punto. Carla? No. ¿Quedó entendido? Hasta aquí no sé ¿No quiere si comer? alguien tiene alguna duda o pregunta. Sí, ingeniero, quedó entendido. Muchas gracias, Josué. Bueno, entonces voy a explicar un poco más a detalle lo que es una red de flujo. Una red de flujo como la que presenté, ¿no? En en la clase anterior, es constituida por varias líneas de flujo y líneas equipotenciales. Entonces vamos a comentar aquí algunas reglas que se acostumbra a, a- que se acostumbra como líneas de partida para construir una malla o una red de flujo. En este ejemplo tenemos una pared, ¿no? Que puede ser metálica o de hormigón, que eh, como, es considerada como impermeable. Entonces tengo mi pared impermeable en mi línea de flujo y tengo a cierta profundidad, vamos a decir roca o una arcilla casi que litificada, ¿no? Que puede considerarse prácticamente impermeable. Entonces hay dos reglas básicas para el inicio de una red de flujo. ¿Qué es una red de flujo? Es un conjunto o familia de líneas equipotenciales con, que se cruzan con líneas de flujo. Entonces voy a anotar aquí reglas básicas, ¿no? Para construcción de una. Wi-Fi de mierda. Más o menos paralelas y aquí al fondo voy a tener líneas de flujo también paralelas aquí al fondo. Eso como línea general. ¿Me están acompañando? Sí, ingeniero. Sí, ingeniero. Ok, gracias. Bueno, eso como primer punto de partida, tenemos esas dos condiciones de contorno, que son nuestras superficies permeables. Y la siguiente regla es que superficie permeable se constituye en línea equipotencial.
Entonces, y también, como hablamos con las líneas de flujo, las líneas equipotenciales son paralelas entre sí. ¿Ok? Entonces también pregunta ahí, ¿qué puntos permeables yo tengo ahí en ese ejemplo? ¿Alguien arriesga a decir cuáles serían mis condiciones de contorno para mis líneas equipotenciales ahí en esa figura? ¿Qué superficies permeables puedo tener? ¿Qué frontera permeable yo tengo ahí en esa figura? Ingeniero, puede ser el nivel del suelo. Exactamente, muy bien, Josué. Entonces aquí tengo este medio poroso a la izquierda y tengo este medio poroso a la derecha. Entonces, esas son mis condiciones de contorno o de borde o de frontera también que se llama de mis líneas equipotenciales. Entonces tengo, fíjense, cuatro condiciones de frontera ahí, dos líneas equipotenciales y dos líneas de flujo. ¿Qué tengo que hacer ahora? Yo sé que mis líneas de flujo siempre van a salir paralelas, ¿no? Perdón, perpendiculares. Siempre van a salir perpendiculares a mi línea equipotencial. Entonces aquí en verde yo puedo ir dibujando, ¿no? Puntos perpendiculares a mi fondo del suelo. Y aquí yo sé también que aquí tengo un estrato impermeable, entonces voy a tener líneas de flujo paralelas a mi estrato impermeable. Entonces con esta noción yo parto, ¿no? Con líneas de flujo que conforme se van aproximando al estrato impermeable van cambiando de trayectoria para seguir un curso aproximadamente paralelo, ¿no? A mi estrato impermeable y salir aguas abajo perpendicular a mi medio poroso o mi línea. Red de líneas de flujo. ¿Qué pasa con mis líneas equipotenciales? Bueno, aplico lo que dijimos anteriormente, ¿no? Las líneas equipotenciales son una familia de curvas que se van a interceptar de forma perpendicular con mis líneas de flujo. Entonces esas son las líneas básicas o generales para la construcción de una red de flujo, que sería la representación gráfica de la solución de esa ecuación diferencial de segunda orden, que rige el flujo bidimensional.
¿Quedó entendido hasta ahí? No sé si alguien tiene alguna duda o pregunta. Ingeniero, este esquema, disculpe, este esquema es como que muy idealizado, ¿no? Porque el nivel del suelo está de manera horizontal y el estrato impermeable también. En la vida práctica, la superficie del suelo no sería tan regular, ¿no? Sería un poquito más irregular y supongo que las líneas equipotenciales igual serían un poquito más complicados de realizarse. Bueno, en principio sí, pero esto porque está eh, diseñado de esta manera, debido a que esta es una idealización que se busca, ¿no? Replicar en la práctica para la construcción de presas de tierra y represas de hormigón, ¿no? Entonces, cuando nosotros construimos una represa, lo primero que se hace es dejar el terreno lo más regular posible, ¿ok? Es obvio que existen trabajos de obras de presas de tierra pequeñas, como ser atajados, ¿no? Donde el tema es bastante más irregular, pero ya voy a mostrar cómo cualquier superficie irregular del terreno también se puede adaptar a esta solución. ¿Ok? Listo. Eh, bueno, ¿por qué son importantes las líneas equipotenciales? Eh, ¿Qué me representa una línea equipotencial? ¿Cómo ser esta que estoy yo dibujando aquí? Esta, esta es la que quiero resaltar. Esta de aquí. Fíjense aquí en el ejercicio anterior, ¿no? Habíamos analizado este punto, ¿no? En específico. Y aquí en este ejemplo está idealizado que si coloco un piezómetro en el punto C, el agua va a subir hasta este nivel indicado. ¿Qué me está diciendo esta línea equipotencial? Que si yo coloco un prepiezómetro en cualquier punto a lo largo de esta línea equipotencial, el agua va a subir hasta el mismo nivel que el piezómetro colocado en el punto C. Es decir, si yo colocase un piezómetro en cualquier punto a lo largo de esa línea equipotencial, el agua subiría hasta la misma cota. Es por eso que se llama línea equipotencial, porque presenta la misma carga hidráulica, ¿no? En cualquier punto en el cual se coloque un piezómetro a lo largo de esa línea equipotencial. No sé si quedó entendido el concepto de línea equipotencial. Ujú. Sí, se entendió. ¿Se entendió? Entonces, por eso son eh, debido a eso, es muy importante ese concepto. Y otro concepto muy importante es que si yo trazo, por ejemplo, ¿no? En este punto, por ejemplo, si yo coloco un piezómetro, obviamente, y coloco un piezómetro en esta misma línea de flujo, fíjense que aquí tengo un gradiente hidráulico, ¿sí? Que lo vimos anteriormente. ¿Está entendida esa línea? Sí, ingeniero. Entonces, esa línea es la caída de carga hidráulica
que esta línea de flujo experimenta en su trayectoria desde el punto A hasta el punto B. ¿Y qué me dicen las líneas equipotenciales? Que cada corte de mi línea de flujo con las sucesivas líneas de equipotenciales me supone una pérdida parcial de esta carga hidráulica. Entonces, al interceptar este punto, yo tengo una pérdida, ¿no?, de carga hidráulica. Cuando llegue a este punto, tengo otra pérdida, ¿no?, de, de carga hidráulica. Y así sucesivamente, cada cruce, ¿no?, conforme mi línea de flujo va interceptando sucesivamente líneas equipotenciales, cada cruce de línea equipotencial me supone, ¿no?, un delta de pérdida de carga hidráulica en ese trayecto del agua a través del medio poroso. ¿Quedó entendido? Sí, Entonces nosotros podemos decir que si le llamo delta H a mi carga, eh, a mi carga eh, a la pérdida de carga hidráulica, ¿no?, que que el agua sufre en su trayecto a través de N líneas equipotenciales, la carga hidráulica, la pérdida hidráulica total va a ser igual a la pérdida hidráulica en el trayecto de cada línea equipotencial veces el número de líneas equipotenciales que la línea de flujo atraviesa en su recorrido desde aguas arriba hasta aguas abajo. En el caso de este ejemplo, desde el punto A hasta el punto B. ¿Quedó entendido? sí, genial. Ok. Bueno, en este punto ustedes deben estarse preguntando qué tan tupida hago mi red de flujo. O ahí veo unas dimensiones, ¿no? A, B, qué tan grande, qué tan chica hago mi malla. Eh, para este curso, ¿no?, que es tal vez un primer contacto de ustedes con estos tipos de problemas, lo que se sugiere es no trabajar con mallas muy complejas, ¿no? Por lo general, en un primer abordaje o un primer estudio del problema, se sugiere no trabajar con más de 3 o 4 líneas de flujo. Entonces, bueno, esto es un poco, estos términos los voy a explicar un poco más a detalle la siguiente clase, eh, pero un proceso muy práctico es de construir la malla cuadrada, lo más cuadrada posible. ¿Por qué yo necesito equidistancia entre dos líneas de flujo y dos líneas equipotenciales paralelas? Cuando hablo de malla cuadrada es que debe ser la separación entre líneas de flujo y la separación entre líneas equipotenciales debe ser lo más próximo posible. ¿Por qué debe ser la malla cuadrada? Para garantizar que vamos a estar representando gráficamente de manera adecuada esta expresión. Hacemos una malla muy irregular, significa que ya estamos saliéndonos, ¿no?, de representar de forma adecuada, de forma gráfica, esta expresión.
Es por eso que siempre que hablamos de redes de flujo, hablamos de mallas cuadradas. Y en el proceso gráfico, la malla cuadrada, lo más ideal que existe, ¿no? Es trabajar con círculos. Entonces, en este ejemplo, por decir, tenemos dos líneas equipotenciales, ¿no? Que serían nuestro suelo. Esta represa de hormigón tiene un dentellón y todo lo que es superficie impermeable se considera como línea de flujo, ¿no? Entonces, la idea para trazar redes de flujo es de empezar más o menos con algunas líneas guía, como con el criterio que desarrollamos, ¿no? Anteriormente. Aquí tenemos algunas líneas de flujo de referencia. Salgo perpendicular y más o menos corro paralelo, ¿no? A mis líneas de flujo y salgo perpendicular aquí. Entonces aquí hay dos líneas, ¿no? De flujo trazadas por ese criterio. Y a continuación empiezo a dibujar sobre estas líneas de flujo guía una red de círculos, como ustedes pueden ver. Y las otras líneas de flujo las voy dibujando tangenciando siempre los círculos, como pueden ver ustedes aquí. Es obvio que esta es una red de flujo bastante densa, más que nada es con el fin de ilustrar, ¿no? Cómo se construye la red cuadrada, ¿no? En una línea de flujo por el empleo de círculos. ¿Ok? Nosotros para efectos prácticos de este curso no vamos a trabajar con más de 3 o 4 líneas de flujo. ¿Quedó entendido hasta aquí? Sí. Sí, sí, ingeniero. Ok, muchas gracias. Entonces esa sería una red de flujo bastante compleja y bastante irregular porque fíjense que dista mucho, ¿no? De que sea una red cuadrada y muchos puntos ahí que se podrían mejorar porque hay zonas donde la forma geométrica, ¿no? Se aleja mucho de lo que sea un rectángulo, ¿no? Como ser esta zona. Pero la idea es mostrar el proceso de construir una malla cuadrada a través de círculos. ¿Ok? Bueno, estas son algunas relaciones que nos van a ayudar en determinar el, el caudal que fluye, ¿no? A través de una red de flujo, donde vamos a entrar más en detalle en la siguiente clase, pero habíamos visto que el gradiente hidráulico era delta H sobre A, donde A, de acuerdo a la figura anterior, A es mi separación entre líneas equipotenciales, como ustedes pueden ver ahí. Y de acuerdo a la ley de Darcy, habíamos visto que la velocidad era la permeabilidad veces mi gradiente hidráulico. Sustituyendo el gradiente hidráulico, la velocidad de percolación, ¿no? Del agua a través de mi red de flujo va a ser K veces delta H sobre A. ¿De dónde saco que mi gradiente hidráulico va a ser delta H sobre A? Suponiendo aquí que mi caída hidráulica, suponiendo que todas estas distancias son círculos, se trazó con círculos, es decir, que A es constante, por lo tanto, mi gradiente hidráulico a cada línea equipotencial va a ser la división de delta H, que es la caída hidráulica que yo tengo, ¿no?
a cada intercepción de mi gradiente hidráulico dividido por la distancia que recorrió, que es A, que sería la distancia entre líneas equipotenciales. ¿Ok? Entonces, con base en eso, yo puedo decir que K es delta H veces A, o si yo tomo que H1 es la carga hidráulica total dividida por el número total de líneas equipotenciales. ¿Ok? Entonces, este delta H puede sustituirse por H1 sobre ND, donde ND es el número total de líneas equipotenciales que mi sistema atraviesa, ¿no? Y si yo considero, ¿no?, que mis líneas de flujo tienen un determinado ancho P de percolación, si yo, si yo multiplico la velocidad por B veces un ancho unitario, aquí estoy multiplicando, sería la sección transversal de mi canal. Con esta expresión yo puedo calcular cuál es el caudal que estaría filtrándose a través de del espacio comprendido entre una línea de flujo. La clase siguiente, digamos, ¿no? Voy a explicar de una forma más práctica a través de ejercicios numéricos cómo podemos realizar cálculos, ¿no? Para determinar la pérdida por infiltración que puede estar sufriendo ya sea una presa de tierra o una presa de hormigón, y cómo podemos reducir también esa pérdida por infiltración que puede estar sufriendo mi reservorio. ¿Ok? Voy a parar por aquí el día de hoy y bueno, de acuerdo al mandato de nuestras autoridades, convocar para la marcha prevista para las primeras horas de la mañana. Próxima semana, el día martes, en el laboratorio de hidráulica para nuestra práctica. Muchas gracias por su participación y hasta el día martes en laboratorio de hidráulica. Gracias. Hasta luego, ingeniero. Listo, ingeniero. Listo. Gracias. Hasta luego. Hasta luego.